Bueno, no voy a poder, por supuesto, mostrar todo. Voy a elegir algunos trabajos, una línea de tiempo. Acá en la primera sala hay un par de libros, así que también uno se llama Poetics of Resistance, Poética de la Resistencia, y el otro se llama Exilio y Resistencia, o Memoria, Exilio y Resistencia, o algo así, no me acuerdo el nombre exacto. Pero si tienen interés, en algún momento pueden mirar los libros que tienen una serie de ensayos sobre mi trabajo. Yo voy a presentar básicamente lo visual, algunas imágenes que voy a ir presentando. Pudimos organizarlo para que yo pueda tener la computadora aquí. ¿Me puedes apagar la luz esta que me va en la cabeza, por favor? Vale. Entonces, no estoy viendo todavía el coso. ¿Me pones mi compu, por favor? Bien. Ok. Bueno. Entonces voy a empezar con unas obras de los años 80, simplemente muy breve. Hay algunas cosas que voy a pasar rápido, porque son simplemente referencias visuales que cuentan como una narrativa, pero no tengo tiempo de hacer una narrativa profunda de cada uno de los trabajos, porque cada uno de estos trabajos yo puedo hacer una conferencia solo sobre ese trabajo. Y entonces voy a aprovechar esta oportunidad de estar aquí en el norte del Perú, en este encuentro, que me parece muy interesante, la posibilidad de dialogar con otros creadores y otros fotógrafos sobre la forma en que trabajamos. Así que estas primeras trabajos de los años 80, a ver, para un poquito. Estos son un trabajo de primera relación de la palabra con la imagen, que son este conjunto de imágenes que trabajan la palabra. Año 86 hice esta muestra, llamó Palabras en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. Esta escuela se refiere a la Escuela de Mecánica de la Armada, que era un campo de concentración de la dictadura. Esto también de alguna manera se refiere a una escena de tortura, aunque de una manera completamente elíptica. Y estas son como mi primera exposición en América del Sur. Digamos, la primera anterior la había hecho en Barcelona en comienzo de los años 80 sobre Barcelona y el rock, y era un ensayo también sobre la presencia del rock en la ciudad de Barcelona, que era la ciudad donde yo vivía el exilio de la dictadura argentina. Bien, todas estas imágenes, este es un homenaje a mi padre, una mezcla de un lente y un ojo, porque él era oftalmólogo. Y acá hay una primera referencia al Río de la Plata, que es el lugar donde arrojaron a las víctimas de la dictadura militar en la Argentina, pero todavía una referencia así distante, con unos reflejos, pero sin más información. Y otra fotografía que después se transformó, que en este caso es la tumba de una familia en New England, o una vidriera en Nueva York. Bien, acá hay otro trabajo que es un díptico, se llama Versos, o SOS Ver, si se pone en el sentido de izquierda a derecha distinto. Bueno, eso fue un primer trabajo. Y ahora viene el trabajo que me hizo de alguna manera más conocido, que se difundió más, que es Buena Memoria, que fue una aproximación al tema de la representación de las consecuencias de la dictadura militar argentina sobre mi generación, ¿no? La generación, yo cumplo hoy un montón de años, y vivimos directamente la dictadura militar y sus consecuencias. Es decir, en mi clase
se vivieron directamente las consecuencias de la dictadura. Entonces yo había regresado al país después del exilio, esto fue en 1996, habían pasado 20 años del golpe militar, y entonces me reuní con mis compañeros del colegio para hacer estos retratos, para lo que utilicé como fondo, como backdrop, una fotografía que teníamos de nuestra clase en 1967, cuando estábamos en primer año del Colegio Nacional. Bien, entonces estábamos haciendo estas fotos y se cumplieron los 20 años del golpe y en ese momento se decidió hacer un acto para recordar y contar cuántas víctimas había en mi escuela. Esta es la exposición que me invitó aquí el compañero Huarcaya a mostrar, Roberto Huarcaya, en la sala Quesada Garland, Miró Quesada Garland de Miraflores en 2004, hace 20 años, cuando estaba simultáneamente expuesta en la universidad, en el local de la universidad en Chorrillos, Yuyanapac, que es el trabajo digamos, de edición de las imágenes periodísticas, en la que estuvo muy involucrada Mayu Moana, no sé si está aquí, pero que estuvo en la curaduría de esa exposición y estuvo simultáneamente con ella. Entonces contamos cuántas víctimas eran 98 en ese momento, ahora son 115, y entonces ese mismo papel que tenía una fotocopia completamente sin ninguna intención artística, la escribí con todos estos textos en las que señalé básicamente, acá no me circula el cursor, pero bueno, los dos chicos que están con un círculo rojo, Martín arriba a la izquierda y Martín al lado mío en la segunda fila y Claudio arriba a la izquierda, son las dos víctimas de mi clase. Y entonces alrededor de esta intervención sobre una fotografía de archivo, que es la propia fotografía donde estoy yo y mis compañeros de clase, se construyó una narrativa de los agujeros que dejó la dictadura militar en nuestra generación. Entonces aquí voy a poner el video en el que se leen los nombres de las víctimas del colegio que forma parte de ese primer ensayo, Buena Memoria, y que en los sucesivos trabajos que hice siempre utilicé video, pero bueno, no me va a dar tiempo de mostrarlo, pero voy a mostrar este para que vean cómo de alguna manera interactúa el video con la fotografía. Si puedes poner el video, por favor. El video es una lectura en el Salón de Actos del Nacional Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Leonardo Achiman. Ultraderecha. Claudio Atur. Y es una lectura de estos primeros nombres que nos fuimos pasando en unos papelitos. Luis Daniel El audio, por favor. Y cuando se dice el nombre de cada víctima, la gente contesta presente. El audio. Martín Elías Berkovich. José Daniel Bronce. Empezalo de nuevo con el audio, porque sin audio no. Luis Martín Burcúa. Jorge Donato Calvo. Leonardo Achiman. Claudio Atur. Enrique Jorge Agio. Luis Daniel Eisenberg. Eduardo Horacio Beckerman. Amado Berardo. Martín Elías Berkovich. José Daniel Bronce. Luis Martín Burcúa. Jorge Donato Calvo. Horacio Domingo Campiglia. Mirta Cancela. Norberto José Castillo.
Ramón Gerardo Cesari. Augusto María Ponce McDonald. La gente levanta Silvia unas... Coraza. Román Mentaverri. Horacio Oscar Mérega. Carlos Mujica. Jorge Nakamura. Carlos Guillermo Campo. Carlos Olmedo. Eduardo Miguel O'Neill. Beatriz Pajela Raya. Guillermo Pajela Raya. Patricia Palazuelo. Alberto José Pargamén. Hugo Félix Prieto. Julio César Provenzano. Enrique Rao. Carlos Ramos. Raúl Rinaldi. Bien, ya desde ese momento entonces, que es mi propia clase, mi propia escuela, digamos, comprobé que una pequeña circunstancia en un lugar, en este caso mi escuela, puede adquirir una representación de otros estudiantes, de una generación, de otra, digamos, de otra dimensión, no solamente la propia, sino una cosa mucho más amplia. Entonces, llegamos a este aquí, organizamos una exposición en la que cada familia puso una foto de su desaparecido y algún poema, una foto, un texto. Y dentro de esa exposición de las familias, yo hice esta intervención en un papel de fotocopia, o sea, no tenía intenciones artísticas en ese momento, aunque ahora la obra está en el Met, en el Reina Sofía, en la Tate, en los museos más importantes del mundo. En el momento en que la hice, no tenía ninguna pretensión artística. Es decir, como que la obra más importante que hice en mi vida en su momento era simplemente para mostrarle a mis compañeros del colegio de la nueva generación lo que había significado la dictadura. Acá hay una serie de desarrollos visuales que cuentan la historia con mayor complejidad. Este es Martín, mi amigo, haciéndome una foto. Estas fotos salen de mi carpeta de adolescente, o sea que son fotos que hice cuando tenía 14 años. Este es Martín, el otro desaparecido en un campamento. Y es interesante lo que sucedió al mostrar esta imagen en esa exposición a los alumnos del colegio. Se produjo un momento en el que el sol entraba por esas grandes ventanas del patio. El colegio es un colegio histórico, es uno de los más importantes y más politizados del país. Y ahí entraba el sol por la ventana y se producía esta situación de conexión, de contacto entre los alumnos, que ya esto hace 20 años, pero resulta que ahora la obra está instalada en forma permanente en el colegio, de modo tal de que todas las generaciones de todos los alumnos del colegio la ven todos los días. Entonces, eso es una segunda parte importante del ensayo, buena memoria, y concluye con unas referencias a mis amigos desaparecidos, a Martín y a mi hermano Fernando, también una víctima de la dictadura, con imágenes más bien familiares, de archivo familiar, de viajes. Aquí hay un díptico que podíamos ser fotógrafos, se llama, que están él y yo con la cámara de jóvenes. Y algunas imágenes familiares que me llevan a la desaparición de mi hermano. Aquí esta es una imagen de mi madre. Hay un texto siempre con estas imágenes que cuenta qué está pasando en ahí. Entonces, en esta imagen hay un texto que habla de la exposición prolongada, de la cámara que me regaló mi padre a la Junta cuando era un adolescente. Y bueno, como mi hermano está sentado en nuestra habitación, su cara se mueve y tiene una cierta anticipación de su desaparición, mientras que las fotografías de la pared están más quietas. Bien, este es todo un ensayo que combina lo social con lo familiar y cuenta la historia
aquí también hay un video, se llama Jugando a Morir. Todo eso está en un libro que se llama Buena Memoria, que se ha editado varias veces en varios idiomas y que se puede conseguir por internet y cuenta, o sí, por Amazon, y cuenta en detalle todo lo que pasó con esta generación. Aquí están esas dos imágenes que vieron al principio, Family y Heroes, transformadas en un monumento que se llama Héroes de Familia, Family Heroes, que las combina en esta especie de cruz. Esta escultura de mi madre sobre mi hermano, mi mamá también era artista, que tengo yo ahora en mi casa, ¿no? Mi madre, y termina el ensayo con un tríptico en el que se ve a hermano de mi abuelo llegando al Río de la Plata, llegando por el Río de la Plata a América del Sur, mi hermano y yo cruzando ese río en un fin de semana para ir de vacaciones al Uruguay, y una imagen del Río de la Plata con un texto que dice: el río los tiraron, se convirtió en su tumba inexistente. La foto de mi hermano en el campo de concentración y algunas imágenes de la exposición en distintos lugares. Bien. Acá como aquí. Entonces, eso es buena memoria. Voy a dejar en general los otros ensayos porque no me va a dar el tiempo. Les voy a mostrar simplemente un elemento que tiene que ver ya con mi actividad como activista de derechos humanos, que de alguna manera mi propia obra me llevó a hacer, porque digamos esa imagen del río si ustedes ven acá en esta imagen, en el colegio, está la foto de la clase aquí, estos son unos años después, pero esta se siguió mostrando y ahora está en forma permanente, como les dije. Acá hay unos nombres adicionales que no estaban en este monumento, que es el monumento que tiene todos los nombres, que fue un monumento que subía y bajaba porque se agregaban nombres de bronce, pero bueno, hicimos un monumento en el colegio con los nombres. Cuando terminamos todo ese proceso dijimos, bueno, vamos a hacer algo más. Y fue ahí que tuvimos la iniciativa de los exalumnos del Nacional de encontrarnos con las organizaciones de derechos humanos históricas, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, el CELS, las distintas organizaciones que han trabajado, hemos trabajado los últimos 40 años por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina, y los juicios, etcétera. Y la verdad, básicamente, que se supiera realmente lo que pasó, cosa que en el Perú también es algo necesario y que no necesariamente se ha hecho, que ha sido difícil hacer aquí, pero que bueno, por lo menos tenemos la libertad para que yo lo diga. Lo mismo que en Argentina, hay un ultraderechista en el gobierno, pero los artistas podemos decir lo que se nos cantan los cojones y de momento no pasa nada y seguiremos haciéndolo. Entonces esta idea de la evolución de la acción en el colegio llevó a la propuesta de crear un memorial, un monumento a todas las víctimas de la dictadura militar, ya no la del colegio, en la costa del Río de la Plata, junto al río, un poco en relación con esa imagen que mostré recién del Río de la Plata. Entonces hicimos un proyecto de ley, este fue aprobado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que era bastante progresista en ese momento. La ciudad había adquirido una nueva constitución como entidad autónoma. Hicimos el Parque de la Memoria, que ahora cumple 22 años. Le voy a mostrar algunas imágenes de esto, donde yo soy uno de los miembros del Consejo de Gestión. Hoy había una reunión a la mañana, pero no pude ir, estoy acá. Y tenemos todos los nombres de las víctimas en una piedra de pórfido de la Patagonia, con la edad de cada uno en el momento de la desaparición y el año de desaparición. Empieza en 1969, que es el año del Cordobazo, y va hasta 1983, que es cuando termina la dictadura militar. Aquí está mi mamá con el pañuelo de la Madre Plaza de Mayo y el nombre de mi hermano. Y aquí atrás está la placa que identifica a mi hermano Fernando y otras imágenes de las madres. Estas dos madres ya no están más. Mi mamá falleció hace 4 años, esta señora, que era la presidenta de Madres, falleció también. Pero bueno, aquí están los nombres, ahí se ve Broski Fernando, Rubén, 22 años. Y todos los demás, son miles.
Y esto fue la consecuencia del desarrollo de un proyecto, digamos, de arte, que después se transformó en una iniciativa política que se llevó adelante a través de una articulación política. Acá está siendo construido, acá visita un académico que se llama Jameson el Parque. Aquí está el lugar, ahí está León Ferrari, que tiene un hijo en el parque, que es un gran artista argentino que falleció hace poco. Bien, esto es un lugar donde se tiran flores al río para recordar a las víctimas. Ahí recibimos a Obama, a Macron, a Merkel, a todos los dirigentes internacionales que visitaron la Argentina y quisieron homenajear a las víctimas de la dictadura militar. ¿No? Hay conferencias, está en la sala de exposiciones que tenemos adentro, donde hay un programa de actividades culturales y de exposiciones. Algunas de las obras, porque es un parque de esculturas, esta es una obra de William Tucker, que es un artista británico, se llama Victoria, y es un alfabeto dedicado a la violencia de los 70. Esta de Bobby Eisenberg, son sus 3 nietos desaparecidos, representados en un bronce. Y hay varias obras. Aquí se inaugura una obra, están las escuelas, están los familiares. Es un pequeño acto de inauguración de una obra de arte en el parque. Y atrás están las fotografías de los desaparecidos, que formaron parte de una bandera que se lleva siempre todos los años en las marchas del 24 de marzo, que fue el día del golpe militar, y esa bandera es una bandera histórica que está en ese momento puesta ahí con todos los rostros, ¿no? Que son miles. Acá están las madres de Plaza de Mayo, Carmen Lapacó, que ya falleció, esta señora que está con un Alzheimer, mi mamá que falleció, esta Sara Ruz, que es sobreviviente del Holocausto y también perdió un hijo, murió hace un mes. Bien, van muriendo ya todas las viejas que nos marcaron ese camino. Esta de Dennis Oppenheim. Hubo un concurso internacional, esta es una obra de Nicolás Guanini, en el concurso, y esta es una obra del grupo Arte Callejero, que son falsas escenas de tránsito. Y esta es quizás la obra más emblemática del parque de Claudia Fontes, que es la escultura de una víctima de 14 años que mira hacia el horizonte, pero pese a que tiene definidos sus rastros, se llama Míguez, chico Pablo Míguez, no se lo puede ver. Ahí la están, bueno, esta es otra obra, Pensar es un hecho revolucionario, de María Oresans, que vive en París, y al lado de la Universidad de Buenos Aires. Bien, esto es para, acá tenemos una visita importante, que es Saramago, o sea, las visitas, ¿no? Que vienen al parque como un lugar de homenaje y de... Bien, entonces, por ahora, esta primera etapa, digamos, de mi trabajo, que es buena memoria, la palabra, la acción pública en el parque y sus consecuencias. A partir de ahí, durante 10 años, la obra de la clase quedó guardada en mi estudio, pero en un momento determinado, porque en la época esa en que yo empecé a hacer estas cosas en los años 90, lo que es arte político se considera un panfleto que no tenía ningún valor económico de colección ni nada. Pero eso cambió en un momento y los artistas que hemos trabajado temas así sociales o políticos empezamos a ser incorporados al circuito principal del arte. Por supuesto que aquí por ejemplo, en este mismo encuentro hay distintas formas de activismo, no tiene que ser esta. Por ejemplo, acabo de ver la excelente presentación de Mathieu Asselineau sobre su trabajo sobre Monsanto y otras cuestiones de destrucción ecológica, o está el trabajo de Roberto Huarcaya sobre la Amazonia y lo que eso representa y significa. Es decir, hay muchas formas de activismo. Yo me focalicé en algunas que tienen que ver con mi propia historia. Ahora voy a mostrarles el trabajo que tenemos ahí adelante, un poquitito más desarrollado, que es el de 1968, más o menos
¿Cómo hago para poner esto? ¿Cómo? ¿Lo puedo poner más grande? ¿O lo tengo que hacer yo o lo puedes hacer vos? ¿Cómo se pasa para que pase toda la pantalla? A ver. A ver, espera. ¿Este? Sí. Ahí está. Bien. Entonces, más o menos hace unos 12 años, yo cumplo 70 años hoy, que quiere decir eso que en el 68 tenía 13 o 12 años, no era fotógrafo. Pero me vi muy afectado por todo el movimiento de París de mayo del 68 y después, por supuesto, por la masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México. Y todo este trabajo empezó cuando fueron los secuestros de Ayotzinapa, justamente de lo que se acaban de cumplir el mes pasado, 10 años. En 2014, el septiembre de 2014, fueron secuestrados 43 chicos en Ayotzinapa. Y entonces yo empecé a trabajar con imágenes de la masacre de Tlatelolco. Una de ellas está acá en la exposición de acá. Y decía la imagen, escribí sobre la imagen, si se hubiera juzgado Tlatelolco, no hubiera sido posible Ayotzinapa. Eso fue como una sola imagen, un solo trabajo. Entonces eso me llevó al 68 en México y después me quedé ahí, el 68, y llevo ya 10 años trabajando esa época, cosa que voy a terminar el mes que viene y lo voy a presentar por primera vez, 87 piezas en una muestra que tengo en San Francisco el año que viene, en junio. Posiblemente otro libro que concluye, ya hice 2 libros con este trabajo. El primero me lo hizo Ramón Reverte, RM, con 40 imágenes, pero ahora ya son 87. Voy a pasar algunas de ellas. En todas estas imágenes yo hago una investigación visual sobre qué estaba pasando en ese momento, en ese lugar. Y elijo la mejor imagen, la licencio en el fotógrafo, la agencia, la familia, la universidad, o me la ceden o me la cobran, o no la hice yo. Tenía, como le digo, 12 años en 68. Ahí adelante está Rudi Dutschke, que fue baleado en ese mismo año y murió 10 años después. Es el principal dirigente del 68 en Alemania. Y todo eso está explicado en esos textos que están debajo de la imagen, ¿no? Explica qué está pasando en cada caso. Esto es la independencia de Bangladesh, 71. Esto también es 71. No es estrictamente solo el 68, sino la época. Es muy difícil, me ha sido muy difícil encontrar imágenes de los países árabes, pero hubo mucho movimiento en Egipto, en Túnez y en el Líbano. Esto es Bogotá. Esto es en Bonn, pero también está la famosa foto de Eddie Adams del asesinato del dirigente Vietcong. Cada una de estas imágenes también puedo hablar 1 hora sobre esa imagen, es decir, qué pasó ahí, por qué está esta imagen, quién la obtuvo, qué dice el texto, etcétera. No voy a hacer eso, simplemente es un pantallazo. Estas son imágenes del este de Europa, por ejemplo, esta es una imagen de Lituania. Todas las personas que están en primera línea de esta marcha están con un número. El número está porque son imágenes hechas por la KGB, que es el servicio secreto de la Unión Soviética entonces, que identificaba a los que marchaban por la independencia en ese momento. Y cuando los rusos se fueron de Lituania en 1989, dejaron atrás sus imágenes. Entonces, las imágenes del KGB, por eso esta es una imagen que pertenece al Archivo Nacional de Lituania, y cuando me invitaron a mostrar el trabajo ahí, los propios fotógrafos que organizaron mi exposición me buscaron esta imagen con toda la historia que aprendí a partir de ir ahí, de que había pasado ahí, que un chico se había prendido fuego. Todo eso está explicado en ese texto que estaba abajo. Aquí está justamente, es la de México, es una de las marchas previas a la masacre
Tlatelolco, y el texto dice ahí: 2 meses después de esta marcha, el 2 de octubre, el ejército y la policía llevarían adelante la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Justamente cuando los chicos de Ayotzinapa los mataron, estaban yendo en un ómnibus a la Ciudad de México a celebrar la memoria del 2 de octubre, de lo que había pasado en Tlatelolco. O sea que está todo absolutamente. Múnich, París, este está ahí adelante, cuenta las consignas de la época. Es bueno leerlas aquí con toda esta presencia francesa, y que ya que somos huéspedes de la Alianza, y dice: jouissez sans entrave, l'imagination au pouvoir, soyez réaliste, demandez l'impossible, il est interdit d'interdire, sous les pavés la plage, le pouvoir est dans la rue, etc. Que son las consignas de la época, y es una de las primeras de la serie. La revolución cultural, la resistencia a la invasión en Praga, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Sydney, Tokio, Washington, Zúrich, etc. O sea, son 87, les he mostrado como 20, digamos. Hay algunas más en el libro, que está allí adelante. Ahora estoy buscando el cursor. Bueno, es decir, el trabajo va sucediendo y las cosas van, digamos, pasando. Digamos, cuando hice la muestra del 68 en Lisboa, en un museo grande, el Museo Berardo, me pidieron imágenes de África, de la independencia de África. Eso me llevó a trabajar bastantes asuntos africanos. Ahora tengo varios trabajos realizados con África. El año que viene tengo una exposición en el Museo de Johannesburgo sobre un genocidio alemán que hubo en África. Y le voy a mostrar algunas de estas imágenes de mi itinerario africano. Este es Nelson Mandela esculpiendo África. De hecho, no está esculpiendo África, sino que eso es una interpretación. Hay un discurso de él. Y la utilización de una foto de Gideon Mendel, que es un fotógrafo sudafricano que vive en Londres, con el que tenemos varios proyectos en común. Alguna de las formas que utilizo para trabajar es trabajar en colaboración con el autor de las imágenes y nos ponemos de acuerdo para hacer un trabajo. Esto es el 68 en Dakar. Y estas son distintas imágenes del movimiento de independencia en África, que también sucedió en los años 70, 60, 70. ¿No? Hoy me invitaron a mostrar estas imágenes de la independencia africana en un encuentro en Fortaleza, en Brasil, que va a recordar la revolución de los claveles en Lisboa, que sucedió hace 50 años. O sea, una cosa lleva a la otra porque es una forma de representación a través del color y del texto que en realidad la temática es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante para mí en este trabajo es la búsqueda de un lenguaje narrativo capaz de ser entendido y valorado y que llame la atención de las nuevas generaciones. Es decir, las nuevas generaciones de 30 años para abajo, si no hay imagen, no hay ni 5 de pelota a ningún texto, ningún cuento, ningún nada. Si no hay imagen, buscan otra cosa y le prestan atención a lo que la tiene. Entonces, todo mi trabajo es una investigación sobre un lenguaje. Cómo se puede contar o narrar una historia, una experiencia, una idea a una nueva generación. Y la única forma de hacerlo es con imágenes. Y entonces el color, la mezcla de pintura y fotografía que hay en cada una de estas obras llama la atención, porque la gente está acostumbrada a ver o la una o la otra, y al verlas juntas llama la atención de la mirada. Yo puedo además transformar el puntum, elegir en lo que me interesa mostrar, digamos, elevando su color, y entonces se produce una forma narrativa que especialmente los jóvenes se conectan con ella. Digamos, ustedes, claro, son fotógrafos, amantes de la fotografía, todo bien, pero hablemos de la gente en general, lo que no son gente, cualquiera, público. Pues ese público, como está acostumbrado al Instagram y a la imagen, y qué sé yo, cuando hay una imagen, entra y después se puede empezar a leer, y resulta que ahí hay una situación como que hay un
un gancho, un anzuelo. La imagen actúa como anzuelo para contar una historia. Este es un trabajo sobre la lucha contra el apartheid, también en África, en colaboración con Gideon Mendel. Son varios trípticos. Cada uno de ellos se focaliza en un punto. En este caso es la piedra, el plato y la bala. Este es el nombre de este tríptico, porque todos tienen piedras en la mano. Y entonces nuevamente está el texto, ¿no? Y el texto juega un papel importante. Ese chico, con la ropa amarilla, dice: mi padre, el jefe Aña Mayasa, fue asesinado por vigilantes por su lucha contra la mudanza forzosa de nuestra comunidad. O sea que, en realidad, la imagen está y el texto está y todo juega junto, porque claro, si tú lees eso, entiendes esa imagen de otra manera. Y abajo hay toda una explicación, ¿no? A ver si lo puedo leer porque estoy acá medio. El hijo del jefe Maísa, líder, etcétera. Explica todo lo que pasa ahí, dónde es Leandra, South Africa, que es uno de los territorios. Y entonces, si tú ves estas dos imágenes de la lucha contra el apartheid, te das una idea de lo que eso significó. Y este fotógrafo publicó estas imágenes intervenidas en su propio libro porque para él es muy interesante esta intervención como una forma de poner en acción y revivir y, digamos, y reconvertir sus propias imágenes en un discurso, digamos, más moderno que lo que fotografió en los 80, que ya la gente lo vio y que ahora al verlo de vuelta de esta manera se reactiva. Porque aparte hay más información, hay un elemento ahí de convocatoria. Bien, ese es otro trabajo, lo que mostré con una cosa es africana. Ahora acabo de hacer una exposición en el Museo Judío de San Pablo en el que hice un trabajo sobre la migración, que es otro de los temas, digamos, que nos afectan en este momento, ¿no? La migración permanente de gente en distintos lugares del mundo, y lo empecé con imágenes de mi abuela en Rusia, es decir, donde yo soy un nieto de inmigrantes. Aquí está mi abuela que dice: haré mi vida en las pampas al otro lado del mar, pero todavía está en Kajovka, en lo que ahora es Ucrania, el frente de guerra entre Rusia y Ucrania. Otras imágenes de mi abuela Rosa en Rusia con su hermano en un estudio de fotografía. Esta se llama La Pluma, y en La Pluma ella dice que evidentemente venía de una familia que podía permitirse hacer este tipo de fotografías, y con sus compañeras de lengua rusa en la universidad en Rusia. Esto es 1908 o 1911. El imperio ruso, esto es Ucrania, pero todavía eso era todo lo mismo, de alguna manera, el imperio. Y ahí las referencias: Chekhov, Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, lo que identificaba a mi abuela y a su cultura. Acá en el puerto de Buenos Aires, con su marido, mi abuelo. Acá mi padre naciendo. Y esta es una segunda parte de los migrantes en donde estoy yo en mi exilio en Barcelona. Entonces, esto que en la exposición en el Museo Judío tenían 8 o 10 imágenes, acá está representado en esta presentación con esta sola, que es un autorretrato fusilado en la Plaza de San Felipe en Barcelona, cuando yo llegué allí en el exilio en el año 78, 79, que en esta misma pared fusilaba a Franco durante la Guerra Civil, y yo me sentí identificado y hice esta especie de performance. Tampoco era artista todavía, pero estaba ahí esta imagen, que después recuperé, como muchas otras de mis producciones juveniles. Entonces aquí soy yo el migrante. Ya no soy el nieto, sino que yo me fui de la Argentina, me volví a vivir a España, viví 16 años allí. Entonces soy hijo de migrantes, nieto de migrantes, inmigrante yo, y concluye la serie con la migración hoy. O sea que es como un hilo sobre la migración. Este es un grupo de
inmigrantes sirios llegando a El Pireo. Este es otro grupo de inmigrantes africanos que llegan a esa roca en el Mediterráneo, pero esa roca está en Ceuta, que es una especie de colonia española en el norte de África, en Marruecos, pero es Europa, porque es España. Entonces festejan porque llegaron a Europa en esa piedra, ¿no? Lampedusa, ¿dónde vamos? Bien, ese es un trabajo, una síntesis de un trabajo sobre la migración, que se continúa con un trabajo que hice sobre la frontera en una residencia en Cúcuta entre Colombia y Venezuela, en un momento que la frontera estaba cerrada, con estos puentes fotografiados por un dron, por un fotoperiodista que me cedió las imágenes. Está la bandera que comparten, con Ecuador también. La frontera nos une, la gente en los puentes, la trocha y un mapa español de conquista, ¿no? Cómo exterminar a un grupo indígena que está, es un mapa que está en la Biblioteca Nacional de Colombia, que explica un poco esa historia. Bien, entonces voy a salir de acá y me voy a ir más cerca. Bien. Por ejemplo, les muestro de qué manera muestro yo el trabajo del 68. Esta es una obra que vio Roberto, porque nos fuimos juntos a Corea, y esta es la forma en que dispuse la serie del 68. Aquí hay 33 imágenes, 33 obras originales. Todas las obras mías son originales pintadas, menos la que tengo acá afuera porque la Alianza no podía traer material original y tuvieron que hacer reproducciones. Pero en general yo soy contrario a hacer reproducciones porque la calidad de los originales es completamente diferente. Pero bueno, estas eran las características de esta exposición, que teníamos que escanear y reimprimir. Pero digamos acá en Corea y en las muestras museísticas que yo hago en general, son todas originales. Yo hago más de una de cada, hasta 7, pero todas pintadas de nuevo. Todas pintadas y escritas de nuevo, con diferencias, y en este caso están a su vez instaladas como una instalación, con textos también en la pared, en el idioma del lugar en el que expongo. Entonces acá está, en 1968, The Fire of Ideas, pero acá hay textos en coreano, hay textos en japonés. Esta es una de las imágenes nuevas del Líbano. Acá hay una imagen nueva que hice con Kazuo Kitai, que es un japonés que conocí en Tokio, y le cambié los derechos de una imagen de usar 4 imágenes suyas por una obra, así, distintas maneras. Y esta es una de las formas en que el trabajo se presenta. Cuando lo presente en junio próximo, será 3 veces más, porque acá hay 33 y yo voy a mostrar 87. Pero no nos van a caber en una pared, va a ser un cuarto, etcétera. Bien, eso es para que vean de qué forma se despliega el trabajo del 68 como instalación. Como estoy en el Perú, voy a citar 2 trabajos históricos que hice, que están en la colección de Juan Mulder, sobre la guerra en el Perú, o el conflicto en el Perú. Son 2 imágenes, una en Lima y una en el Callao. Esta es en el Callao. Son imágenes de Oscar Medrano, que es un fotoperiodista que acompañó todo el proceso de represión de Sendero y todo el proceso político que lo enmarcaba, invitado en su momento por el gobierno. Y entonces el texto dice, acá ya como son peruanos voy a leer el texto, porque estoy acá. Dice, los prisioneros de Sendero Luminoso son trasladados a prisiones de alta seguridad, como la del Frontón, una isla deshabitada localizada frente al puerto del Callao. La cárcel era considerada por los senderistas una escuela revolucionaria. En junio de 1986, los presos del Frontón se sublevaron y el gobierno de Alan García los reprimió con el ejército y la marina. Hubo 300 víctimas. Foto Oscar Medrano, 2018.
Esta es otra, de un bombazo que hubo en Lima en el 92. En el mes de mayo de 1992, Sendero Luminoso colocó un coche bomba en el cruce de las avenidas Rivera Navarrete y Juan de Arana, a la altura del puente de Copec. Pues eso, en San Isidro, Lima, la expansión de la onda expansiva se escuchó a 8 cuadras a la redonda, se afectaron el banco de crédito, la tienda no veo bien porque está un poco fuera, y oficina de Petroperú. Hubo 17 víctimas mortales y 50 heridos, foto Oscar Medrano. Esta fue digamos, un interés mío en trabajar el conflicto peruano. Y lo hice con estas 2 imágenes que están en esta colección en Lima. Entonces, digamos, me interesan este tipo de cuestiones de resistencia o de represión de movimientos populares desde las artes visuales, o sea, buscando el lenguaje en el que se pueda contar esa historia de un modo tal de que resulte más comprensible. No sé si recuerdan cuando fue el golpe contra el que estaba antes de Merino. ¿Cómo se llamaba el que estaba antes de Merino? Vizcarra. El golpe o la decisión del Congreso de echar a Vizcarra, que pusieron a Merino, y que hubo esas movilizaciones en Lima en la que murieron Brian Pintado e Inti. ¿Cómo se llama el Inti? Inti, bueno, me acuerdo el apellido de Inti, pero bueno, Brian y Inti. Y eso, digamos, fue unas grandes manifestaciones que hubo en Lima, en la Plaza San Martín, de resistencia contra el nombramiento de Merino, ¿verdad? Y cuando él mató a estas 2 personas, se produjo una gran crisis, cosa que no pasó cuando Boluarte mató 60, y cayó Merino. Yo estaba muy interesado en lo que estaba pasando en el Perú y en ese momento estaba trabajando en colaboración o en diálogo con un artista peruano, Fernando Brais, al que algunos conocerán, que es un pintor, un dibujante, que también trabaja sobre temas de historia. Y entonces le propuse hacer un trabajo conjunto sobre las jornadas de noviembre, que es exactamente lo que fue esta resistencia en las calles de Lima. Entonces, la forma de hacerlo fue investigar imágenes y editar y elegir 5 imágenes de la agencia EFE, que son estas 5 imágenes periodísticas que adquirí de la agencia EFE pagando los derechos. Esta y esta. Bien, ese fue el origen del trabajo, elegir y licenciar estas imágenes. Y la propuesta fue que tanto Fernando como yo trabajáramos con esas imágenes, cada uno con su estrategia visual, e hiciéramos una instalación de estas 5 imágenes, pero que en realidad son 10 porque son mi lectura de las 5 y la suya, haciendo así un conjunto de 10 imágenes que contaba la jornada de noviembre. Y les voy a pasar estas imágenes, que son las mismas que vieron antes, pero transformadas por nuestra intervención o nuestra pintura. Este es el altar para Inti y para Brian, que estaba en Lima. Inti y Brian dice, jamás serán olvidados. Inti y Jack, gracias por defender la patria. Descansen en paz, nosotros seguimos en la lucha contra la corrupción, etcétera. Brian Pintado. Todo eso está escrito en el... Es decir, yo acá nosotros no hemos puesto nada más que lo que estaba escrito en el propio altar, ¿no?
Solo que el altar, cuando está dibujado a mano y los textos escritos de esta manera por un artista, hay un hecho de, digamos, de solidaridad o de, digamos, afectivo en la propia inscripción del nombre y en la propia inscripción de los textos, que es distinto, que la fotografía la necesita, pero no es. Inti Sotelo, ahí dice, por la vida de Inti Sotelo y Brian Pintado. Y el texto que escribe Fernando Bryce es: con el sentimiento de pena de la República, del 15 del 11 del 20, hace apenas 4 años. O sea, nada más que 4 años. Mataron a 2 y Merino cayó. Hace 2 mataron a 60 y esta sigue. ¿Cómo? No, lógico. No queremos morir. Yo estoy celebrando mi cumpleaños hoy. Con el sentimiento de pena, pero también con indignación, cientos de personas se reunieron en los exteriores del Parque Universitario en el centro de Lima para rendir homenaje a los 2 jóvenes que fueron asesinados en la marcha de rechazo al gobierno de facto de Manuel Merino. Desde horas de la tarde, ciudadanos de todas partes de la capital llegaron al cruce de las avenidas Piérola y Abancay para recordar el nombre de Inti Sotelo y Brian Pintado, a quienes le arrebataron la vida cuando ejercían su legítimo derecho a la protesta. Foto: Paolo Aguilar, F. Esa es esta. Y como esta, las otras 9. ¿No? Esta es mi versión de la imagen, que es una inscripción sobre la fotografía pasada a blanco y negro, con color, y otra vez la lectura se modifica, llamando la atención del que mira, porque claro, uno está mirando, acostumbrado a mirar la foto a la velocidad del periódico, que la ves así, la pasa rapidito, pero al estar así o asado, ya te llama a una lectura más intensa. Y hay ese texto, La belleza de la resistencia, que el texto en el caso de Fernando está abajo. Pero bueno, la foto está, el 40 ahí de la velocidad, arriba a la derecha, acá está arriba a la izquierda, porque esta la viré para hacer la instalación definitiva. Acá dice el texto de Ojo Público, Ernesto Cabral, 10 del 10 del 21. Nunca me voy a olvidar. Me apuntó y disparó. Quiso eliminarme, dijo Vilca a la fiscalía, que calificó a aquella represión policial impulsada desde las altas esferas del poder de entonces como indiscriminada, desproporcionada e ilegal. La policía usó municiones prohibidas y armas potencialmente letales. Estos son textos de la prensa, no son nuestros. Simplemente están transcriptos. Lo que pasa es que la transcripción de un texto de la prensa en una obra artística tiene un tipo de carga diferente de leerla en el periódico, porque además es anacrónica, no es al día siguiente. Y armas potencialmente letales que fueron disparadas directamente al cuerpo de los manifestantes, expresión de graves violaciones de los derechos humanos. Ha concluido la fiscal Aburto, de acuerdo a la disposición fiscal revisada por nuestro medio. Según dicho documento, este accionar fue ordenado por los altos mandos de la policía. Foto: Renzo Salazar, Getty Images. Y acá está el texto mío. La policía peruana arroja gas lacrimógeno durante una protesta en la avenida Abancay de Lima en noviembre del 20. La violenta represión policial provocó 2 víctimas fatales. Y digamos, esta es la quinta. No a la vacancia, Perú te amo.
y esta bandera que después reaparece en otra obra que les voy a mostrar, que tiene que ver con las 60 víctimas de Boluarte. Bien, entonces son las 10 imágenes intervenidas y esta es la forma que tiene la obra completa que está en la colección de Jorge Pérez en Miami, donde después de esto nos invitó a hacer una residencia, que hicimos otra obra que también creo que me va a dar tiempo de mostrar. Entonces esta es la obra definitiva en un formato así nomás en la residencia, sobre una madera. Ahora la enmarcaron bonita y la mostraron junto al resto de la colección de Pérez en Sevilla. Bien, entonces ahora voy a mostrar lo que pasó cuando nos fuimos a la residencia, justamente en este lugar de Jorge Pérez en Miami, en el 22, poco después de la pandemia. Una cosa que empezó en el momento en el que este coleccionista millonario de origen cubano-argentino que vive en Miami vio mi foto de la clase que vieron antes en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Entonces me llamó y me dijo: Marcelo, quiero visitar tu estudio. Dije: sí, cómo no, señor. Pero vino la pandemia, no pudo venir, entonces me dijo: vente a mi residencia, que te invito. Y yo dije: mira, justo estoy trabajando acá con un peruano, Fernando Bryce, puedo irme con él. Me dijo: sí, cómo no, porque ellos además tienen 100 obras de Bryce en la colección y apenas tenían 6 mías. O sea que eso se produjo, y en el mes de junio, creo, ahora hace poco más de 2 años, estuvimos un mes trabajando, y voy a mostrarles un poco la crónica de este trabajo para que vean cómo trabajamos en equipo y cómo llegamos a una conclusión. Bien, nosotros quisimos empezar con Túpac Amaru por esta situación del descuartizamiento que de alguna manera sentimos ahora de nuestras ideas, de la naturaleza, la destrucción, digamos, de nuestro entorno y las dificultades, digamos, o la propia destrucción de muchas de nuestras ideas como consecuencia del avance del fascismo y de los fracasos que ha tenido el progresismo en el mundo. Hay un cierto descuartizamiento, una destrucción. Vamos a poner, en ese momento no teníamos una mesa, la residencia es un lugar de lujo, pero no había una mesa para trabajar, y Pérez tiene al lado de la residencia una carpintería donde él arma y desarma las cajas con las obras que compra toda la semana. Y los carpinteros nos hicieron una mesa de 3 metros, entonces decidimos trabajar una obra de 3 metros, cosa que ni Fernando ni yo habíamos hecho nunca a ese tamaño. Y pusimos en el centro esta imagen que encontramos como la representación fiel del descuartizamiento de Túpac Amaru, que nos resulta absolutamente familiar porque en todos los libros de historia argentina, desde la escuela primaria, vemos esta imagen como la del descuartizamiento de Túpac Amaru II en 1781 en la Plaza del Cusco, que descuartizan a él, a Manuela Bastida, a su esposa, a sus hijos, le cortan la cabeza. La sentencia incluía el descuartizamiento de Túpac Amaru, el asesinato de toda su familia, la salazón y de sus tierras y la destrucción de toda imagen que lo representara, después de la derrota de Túpac Amaru y de su ejército en 1781. Entonces, esta imagen está en el centro de la obra, la proyectamos, la pintamos, la pusimos en el centro de esa mesa de 3 metros y nos pusimos a pintarla. Él y yo, cada uno con su manera, y pusimos alrededor de ella imágenes de la destrucción de la Amazonia, nuevamente la Amazonia. Yo acá creo que hablaron de algunos son amazónicos y otros son amazonistas. Entonces yo no soy, digamos, la destrucción de la naturaleza nos afecta un poco a todos, amazónicos o no, y es un tema absolutamente contemporáneo. En este caso optamos por utilizar imágenes de un fotógrafo argentino que vivió 8 años en el Perú, se llama Rodrigo Abd,
un gran fotógrafo de prensa de Associated Press, que estuvo, digamos, registrando y fotografiando con detalle la destrucción de la naturaleza en la región de Madre de Dios, aquí en el Perú, cosa que pudo hacer excepcionalmente porque esas imágenes, si las quieres obtener en Colombia o en Brasil, no sale vivo. Entonces estábamos trabajando sobre esas imágenes de destrucción de la naturaleza y mientras lo estábamos haciendo mataron a una dirigente de derechos humanos y de una comunidad del Chocó, del Pacífico colombiano, se llama Jesucita Moreno, y nosotros estábamos trabajando en la cuestión de la destrucción de la naturaleza y tomamos conciencia de que en realidad hay gente que por defender la naturaleza la matan. Y eso pasa en el Perú, y eso pasa en el Brasil, y eso pasa en toda América Latina. Entonces decidimos incorporar esos retratos en la obra de 3 metros. Y entonces esta es la obra que hicimos. Se llama Territorios. Tenemos aquí la imagen en el centro del descuartizamiento, las imágenes de la destrucción de la naturaleza, en Madre de Dios. O sea que hay mucha cosa peruana, ¿no? La verdad, eso con un artista peruano sobre una destrucción de la naturaleza en el Perú. O sea, no sé si la provincia de Piura toca con Madre de Dios, creo que no, pero la de Loreto, donde está este otro chico amazónico, posiblemente sí. Entonces, ahí está Chico Méndez, que fue la primera víctima de la destrucción de la Amazonia, el gran dirigente del caucho brasilero que en los años 80 asesinaron. Hay solamente 2 brasileras, Chico Méndez y Marielle Franco, que fue asesinada hace 5 años en Río de Janeiro por su lucha por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Aquí nosotros, para elegir gente, tuvimos que acudir a una organización de derechos humanos, se llama CEGIL, que vino la directora ejecutiva a Miami para ayudarnos, porque claro, si tú vas en México a decir, quiero elegir una persona representativa de los derechos humanos en México, vas a buscar uno que mataron, cada año hay miles, no podés elegir uno. ¿Cuál vas a elegir? Entonces vino esta chica Viviana Cristice de CEGIL, nos eligió, nos ayudó a elegir las personas representativas. Esta es una dirigente guatemalteca, este es un indígena yaninca peruano, que se llama Edwin Chota. Voy a leer el texto sobre él, ya que es peruano. Dice, Edwin Chota, Amazonia, Perú. Fue un activista ambiental peruano, líder ayaninca y presidente de la comunidad de indígenas del Alto Tamaya, en Ucayali, en la frontera con Brasil. Luchó por el reconocimiento legal del territorio de su comunidad y contra la tala ilegal de los bosques amazónicos. En 2002, el gobierno peruano demarcó 4 millones de hectáreas de bosques tropicales para su explotación por empresas madereras, ignorando que en esas tierras estaban los territorios ancestrales de la comunidad ayaninca de Sahueto. Esta resolución propició un conflicto entre la comunidad de Sahueto, los madereros formales y los ilegales. Desde 2008, Chota y otros líderes comunales denunciaron a las mafias de la madera ante el Poder Judicial y el gobierno regional, pero ningún organismo público ordenó una intervención fiscal en la zona. La Organización del Pueblo Ayaninca forma parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, que integran 1.809 comunidades amazónicas y 64 pueblos indígenas, entre ellos los Aguayún, Bora, Matses, Nomatsijenga, Shipibo, Conibo y Huampis. El 1 de septiembre de 2014, Chota y otros 3 dirigentes comunales fueron asesinados a tiros por traficantes de madera mientras protestaban por la extracción ilegal de caoba dentro de los límites geográficos de su comunidad. Este es el texto de esta víctima.
cada uno de estos 10 tiene textos similares. He leído este porque es el peruano, pero esta es la colombiana. Este es el dirigente sandinista nicaragüense asesinado por Ortega en una cárcel. Este es un dirigente indígena chileno, Catrillanca. Esta es una dirigente mexicana feminista asesinada en Ciudad Juárez por defender, digamos, el juzgamiento del marido de su hija, que también la había asesinado, o sea, que mataron a la hija y después a la mamá, que estaba encadenada en Ciudad Juárez. Este es un caso muy famoso, aunque está acá medio tapado por esta cosa, que es Berta Cáceres, de Honduras, y este es Jorge Julio López, que es un testigo de la dictadura militar argentina que fue asesinado después de la dictadura. Bien, entonces esta obra es la que hicimos, mostramos en Miami, después la mostramos ahora en la Feria de Arte de Buenos Aires y se vendió a una colección privada en Estados Unidos y va a estar en la exposición que hago en San Francisco en junio. Hay una sola original. Hicimos un libro también con ello en Colombia. A ver qué pasa acá. Vale. Esto tiene que seguir. No me hace caso ahora. Bien. Entonces, estábamos aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Aquí, en ese momento, yo tuve la duda de si esta imagen, ¿de dónde había salido esta imagen de Tupac Amaru? Porque ahí había algo que no me resultaba claro. Esto es una tortura india, una tortura gaucha, un invento peruano, un invento gaucho. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces empezamos a investigar y empezamos a ver que en realidad esto no es un invento ni indígena, ni gaucho, ni nada, sino que esto viene de Europa. Este es el descuartizamiento de San Hipólito en el segundo siglo después de Cristo, y esta es una pintura renacentista de 1470 de un pintor holandés que está en la Catedral de Brujas. ¿Verdad? O sea que en realidad no es un invento indígena. Y eso está representado en muchas otras pinturas del arte. Acá explica en este texto quién es el pintor. Estas otras imágenes son representaciones de lo mismo. Esta es una pintura bizantina. Y entonces resulta que este grabado en realidad no es Tupac Amaru y esto no es el Cusco. Nosotros se lo dimos a un especialista en iconografía latinoamericana, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, se llama José Emilio Urucúa, que tiene un montón de textos escritos sobre la imaginería latinoamericana y que además es el creador de la carrera de arte en la Universidad de Buenos Aires. Ahora está retirado, pero la cabeza le funciona perfecto y en 48 horas me contestó que en realidad este grabado, que es de donde sale la imagen en la que nosotros aprendemos la crucifixión de Tupac Amaru, en realidad corresponde a otra situación. Y es la crucifixión de Robert François Damiens, que es un francés. La ejecución de Robert François Damiens, una de las más crueles de la historia. La imagen es exactamente la misma. Y se entiende aquí que esos personajes que están ahí parados son franceses, por eso están vestidos así, no son peruanos. Y entonces descubrimos que en realidad el grabado sobre el que habíamos estado trabajando y haciendo toda la obra no es de Tupac Amaru, sino que es de un francés, que estamos acá, justo. Pero este francés no es cualquier francés, porque este francés intentó asesinar al rey Luis XV y se hicieron muchos grabados sobre este intento en toda Europa porque fue un hecho muy sonado de la historia de Europa. Acá está siendo ajusticiado o asesinado en la plaza del ayuntamiento. Ahí está el Hotel de Ville, que en ese momento se llamaba Place de la Grève. Son otras imágenes. Y resulta que ese descuartizamiento
de Damiens es el que da origen a este libro. Este libro tiene como primera palabra la palabra Damiens y cuenta el descuartizamiento de Damiens. Y cuenta cómo después del siglo XVIII se dejó de hacer ejecuciones públicas y se pasó a otra forma de represión. Es un libro absolutamente fundamental en la formación de todos los curadores de arte y de todos los abogados que se forman en cualquier universidad leen el libro de Foucault, Vigilar y castigar, surveiller y punir. Y entonces, más allá de esta imagen ya más nueva de lo de Tupac Amaru, esta es la imagen sobre la que nosotros hemos construido esta narrativa. Entonces, a partir de ahí, yo hice otro trabajo que acabo de presentar en Buenos Aires, en la Galería Rolf Art, que comparto acá con mi amigo Roberto, y le voy a mostrar el desarrollo que tuvo esta investigación, porque esta es la forma en la que se desarrolla mi trabajo. Una cosa como que lleva a la otra. Entonces, estas imágenes que voy a pasar rápido porque ya no tengo mucho tiempo, son justamente estos mismos grabados de las colecciones francesas que se pueden bajar de internet en alta resolución de las colecciones francesas, y en eso me ayudó Fernando Brais. Son de dominio público, pero si llego a mostrar este trabajo en Francia, me gustaría hacerlo con las imágenes originales de los archivos nacionales franceses. Acá está la imagen del grabado, pero que en realidad es François Damiens, es Tupac Amaru y es Foucault. Todo está junto. Acá está la condena de Damiens en los documentos de la época. Arrest de la Cour de Parlement. La Grande Chambre Assemblée. Le procès criminel commence à la prévôté de l'hôtel du roi de Versailles et depuis continue à la Cour, fait et parfait par le président de la Cour, etc. Acá no son suficientes los caballos, hacen falta un hacha para terminar de cortar porque la potencia de los caballos no es suficiente. Este es otro grabado intervenido que en realidad son como el infierno, ¿no? Habit de fer por Robert François Damiens, que es Tupac Amaru, ¿no? Y dice el texto, quel appareil nouveau se présente à mes yeux, quelle précision l'art aujourd'hui réclame. El arte es el arte de la tortura. C'est un habit de fer pour le monstre odieux qui de jour de lui vouloir couper la trame. Habit de fer. Aquí está Damiens. Y acá está castigar y vigilar. Relación exacta du supplice. C'est détestable parricide, un fusil, matando, etc. Aquí explica todos los detalles de lo que le hicieron, que también lo explica Foucault en su libro. Lo agarraron de la tetilla, le estiraron, le pusieron cera hirviendo. Todo eso está explicado en detalles en el libro de Foucault y en esta relación exacta. ¿No? Il était relaté le long terme, était vivant, les chevaux tirant toujours, mais ce n'était pas suffisant. O sea, no conseguía matarlo. Y entonces está Michel. Y algunas imágenes que son posteriores, porque las de la época han desaparecido de la representación. Y acá está
el libro de historia del principal historiador del siglo XX argentino, Ricardo Levene, que dice: muerte de Túpac Amaru desmembrado, ¿no? Dice eso ahí en el epígrafe. Muerte de Túpac Amaru desmembrado, como era el presidente del Instituto Nacional de Historia, todos sus discípulos y todos los historiadores argentinos dieron esta imagen como buena y nosotros nos la tragamos desde la infancia. Bien. Entonces, estos son los libros. Acá está vigilar, antes estaba castigar. Robert François Damien sur un grabat de la Tour de Montgomery. Y acá este es un grabado italiano que yo lo relaciono directamente con Dante, ¿no? Porque esto es como el infierno. El tipo está ahí todo cortado en pedazos, quemado, colgado, torturado. L'enfer. Bien. Entonces, esta es la exposición que hice y voy a terminar con dos imágenes. Voy a terminar con dos imágenes que son un poco más del presente. Una imagen hace referencia justamente a la de Ayotzinapa, que se cumplen 10 años, y es una colaboración con otro artista. Es una intervención sobre una imagen de la agencia EFE también, en la que están la gente marchando en la Ciudad de México con los rostros de las víctimas, pero han sido blanqueados los carteles y mi amigo Martín Kovensky, que es un dibujante, ha dibujado los rostros sobre esos papeles blancos, dándole entonces una nueva lectura. Está ahí la Virgen de Guadalupe, es una marcha en el Zócalo a la Basílica de Guadalupe, hasta los nombres de los chicos, pero estos están dibujados, con lo cual hay ese gesto que les mencioné antes, que no es solamente una fotografía, sino que está la fotografía interpretada y entonces aparece esa doble lectura. Y esta es ahora interesante porque el mes pasado se cumplieron 10 años de este hecho. Y termino la exposición con esta otra imagen, que dice así: el miércoles 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, intentó salvar su presidencia de la destitución disolviendo el Congreso de la República. Castillo no consiguió su propósito y fue arrestado. Su vice Boluarte asumió la presidencia del Perú y ordenó reprimir a los miles de manifestantes que salieron a la calle de distintas ciudades para pedir la restitución de Castillo. A la presidencia de Castillo. El ejército se desplegó en Ayacucho, Puno, Arequipa, Apurímac, tirando a matar contra los manifestantes y provocando las muertes, provocando 60 muertes ante la insurrección popular. Acá está medio fuera de foco, pero bueno, sigue hablando. El día 22 de enero de 2023, las familias de las víctimas, acompañadas por miles de peruanos, marchan por las calles de Lima para pedir justicia y el juzgamiento de los responsables.
y la renuncia de Dina Boluarte acusándola por el asesinatos masivos. Llevan consigo carteles con los rostros de las víctimas, una imagen repetida en América Latina. Fotografía de una agencia de prensa, Alamy, y ahí están los nombres: Galindo, Natalie, Gustavo Ramos, Saxaram, etc. Es una obra peruana que estaba en la reciente muestra y que tengo el desafío de presentarla ante ustedes. Bueno, muchas gracias. La solución que se encontró, ya que la madre de Plaza de Mayo, que había estado buscando a sus 3 hijos, no los había encontrado y habían aparecido los restos identificados por el equipo argentino de antropología forense, se la veló en el colegio. Entonces fuimos invitados todos los que habíamos organizado estas actividades de memoria en el colegio, hablaron sus compañeros, y en ese momento conocí al rector del colegio de ese momento y me dijo: Marcelo, queremos que la obra de la clase esté de forma permanente aquí en el patio, en el principal claustro de entrada, que es donde está desde entonces. Y entonces, como era el 14 y acababan de matar o de secuestrar a estos chicos de Ayotzinapa, y mi obra de la clase habla de lo desaparecido del colegio, y dije, bueno, pero aprovechemos para esta ocasión de que la obra va a estar aquí, para hacer algo referido a Ayotzinapa. Y entonces, en el mismo lugar en el que está hecha esa fotografía de la clase que les presenté al principio, hicimos una fotografía que ahora no tengo tiempo de mostrar, en la que los chicos del colegio en ese momento, que es hace 10 años, los estudiantes del colegio, del centro de estudiantes y todos los que quisieron ser voluntarios, se pusieron en esa misma aula, porque el colegio es un lugar histórico que no se puede tocar, y hicimos una foto que decía: vivos los llevaron, vivos los queremos, con la bandera de México y la Argentina, referido a lo de Ayotzinapa. Y entonces, cuando esa foto hicimos varias imágenes de ella, todo eso lo produjo el propio colegio y las clases de plástica del colegio. Cuando lo vio en Paris Photo, Ann Tucker, que es una curadora del Museo de Fine Arts Houston, pero que ahora se ha retirado, y es la curadora emeritus, me dijo: Marcelo, hagamos una campaña mundial sobre Ayotzinapa con esto, porque esta idea es muy buena. Y entonces organizamos con 55 organizaciones distintas de derechos humanos, de
escuelas de fotografía, de universidades, distintos tipos, 55 organizaciones distintas, organizamos una campaña en la que en distintos lugares del mundo, no sé, 60 países, hicimos fotos de apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, en la que los jóvenes de los distintos colegios, de los distintos lugares del mundo, entre ellos estudiantes de fotografía en Arles, pero en muchos otros lugares más, hicieron esa fotografía y tuvimos una colección de 150 fotografías, de las que elegimos unas 40 que expusimos en la escuela Isidro Burgos, que es la escuela en la que estudiaban estos chicos secuestrados, y ellos mismos a su vez hicieron otras fotos, y eso fue financiado por la Open Society y la Fundación Ford, y salió en todos los diarios de México, y fue una exposición que se hizo por primera vez en conjunto con los abogados que defienden el caso de estos chicos en la escuela en la que ellos estudiaban. Entonces, ese fue el trabajo que hicimos por Ayotzinapa, pero eso lo hice ya no solo como artista, sino como con una organización que llamó Visual Action, Acción Visual, que constituimos para este fin, pero que cuando terminamos esa actividad yo tuve que elegir o la ANG o seguir haciendo obra, y prefería haciendo obra, y chao, hicimos eso. En otro momento te lo muestro, hay un libro que hizo el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, con varios textos que cuenta y muestra todas esas imágenes y la exposición en la escuela. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, terminamos. Gracias. Sí. Vení, toma el... Tenemos una pregunta de José Carlos Zorrillo Puga desde Trujillo, sí, que comenta: extraordinario trabajo de Marcelo Brodsky, su nivel de empatía y conexión con los personajes representados y el rigor y profundidad de la investigación detrás de cada proyecto. Quisiera preguntarle si tiene pensado realizar algún proyecto sobre el genocidio palestino actualmente en curso. No estoy en este momento haciendo eso. De todas formas, soy judío. Acabo de hacer una muestra en el Museo Judío de San Pablo y voy a hacer una en el Museo Judío de San Francisco en junio, en el que el tema de la guerra en el Medio Oriente es absolutamente candente, así como la participación de artistas palestinos y el diálogo entre ese museo y los artistas palestinos para, digamos, encarar la situación de Medio Oriente. Más que hacer una obra, que en este momento me excede porque no estoy en condiciones de pensarlo, porque estoy abrumado por la violencia que ahí sucede en tiempo real, lo que he propuesto es llevar a la muestra en San Francisco, organizar una mesa pública que va a tener ciertamente atención de la prensa norteamericana y que tiene que ver con un trabajo que hice más o menos a unos 15 años, que se llama Rezo con mis pies. En ese trabajo, que tampoco puedo ahora mostrar, me encantaría hacerlo, pero no me da el tiempo, que es un tríptico de 3 grandes obras fotográficas intervenidas. En la primera de ellas está caminando en Selma, en Alabama, el Martin Luther King, junto con un grupo de religiosos de otras comunidades y de otras religiones que él convoca a marchar con él de Selma a Montgomery, en Alabama, por los derechos de voto de los African Americans en el sur de los Estados Unidos. Entre estos que él convoca hay un rabino que se llama Abraham Joshua Heschel, que tiene su prédica y su práctica en un seminario rabínico que se llama Jewish Theological Seminary en Harlem, en 121 y Broadway, que está justo enfrente de Union, que es el seminario en el que Martin Luther King actuaba cuando estaba en Nueva York. Ellos dos son amigos. Yo en un momento tuve un proyecto para hacer una bienal, participar de una bienal en Harlem, y quería hacer un puente entre los dos seminarios. Finalmente la bienal no consiguió plata, pero me invitaron a mostrar buena memoria en el Museo de National Human Rights en Memphis, en Tennessee, que hay un museo. Mostré buena memoria, la clase y todo esto que les mostré antes en ese museo.
Y entonces, como tenía la marcha de Martin Luther King junto a Abraham Joshua Heschel, después consiguió una imagen de Cornel Capa junto con un discípulo, Marshall T. Mayer, que es un rabino norteamericano de Nueva York, que Heschel manda a la Argentina para atender una comunidad. Esa es la segunda foto en la que están Heschel y Mayer en el seminario rabínico de Harlem, que es el origen del Museo Judío de Nueva York, porque ahí se creó el Museo Judío de Nueva York, después una judía millonaria le regaló la casa que tienen ahora en 99 Quinta Avenida y quedó ahí el museo. Pero se había creado en este mismo lugar donde se había tomado esa foto que hizo Cornel Capa en un ensayo para la revista Life en los años 50. Y entonces en la tercera imagen está este hombre, este judío rabino, se llama Marshall Mayer, que fue el principal, digamos, protagonista dentro de la comunidad judía de la resistencia pública contra la dictadura, de hablar de los desaparecidos, de tratar de sacar gente del país, de visitar a los presos, y fue el único miembro extranjero de la redacción del Nunca Más y de la comisión CONADEP, que es la que hizo el informe posterior al fin de la dictadura y que es un encargo que hizo el presidente Alfonsín al escritor Ernesto Sábato y a un grupo de notables, entre los cuales estaba Marshall Mayer. Ahora bien, pasando a la pregunta, porque todo en mi práctica tiene un antecedente y si no se entiende la respuesta, porque es así como pasan las cosas en el arte. Una cosa lleva a la otra, especialmente en temas tan espinosos como esta pregunta. Resulta que este antecedente, que fue la convocatoria ecuménica de Martin Luther King a un grupo de religiosos católicos, protestantes, creyentes, judíos, que marchan por los derechos humanos en el sur de los Estados Unidos. En eso hay un antecedente también, porque están en el Freedom Summer, que fue una acción que hicieron los estudiantes del norte, digamos, del noreste de Estados Unidos para ir a anotar a los African Americans para que pudieran ejercer su derecho de voto en el sur, años en los que no lo tenían claro el derecho de voto, ¿no? Que es una cosa que evidentemente todavía está presente en estas próximas elecciones y en las anteriores de los Estados Unidos, ¿no? Los derechos de voto, cómo se ejerce, quién tiene, quién no. Pues hay que registrarse. Entonces, ellos, los estudiantes fueron y mataron a 3. El Ku Klux Klan mató a 3 estudiantes, 2 judíos y un negro, y eso fue un acontecimiento de unión, digamos, en su momento, años 60, entre la resistencia afroamericana y judía a, digamos, en una lucha común progresista para los derechos de voto democráticos, simple, no estamos hablando de revoluciones, solo de derecho de voto. Bien, entonces, cuando Mayer se va a la Argentina, él replica esta misma enseñanza que le había traído Heschel de trabajar junto con Martin Luther King y con otras religiones por los derechos humanos y por los derechos, digamos, de la gente más postergada, más humilde, y crean un grupo de diálogo interreligioso. Judíos, católicos, musulmanes y protestantes para defender los derechos humanos en general y en la Argentina en particular, pero después en otros lugares forman este grupo que se llama Grupo de Diálogo Interreligioso. Este rabino, que es el rabino de mi familia, se llama Daniel Goldman, que es el discípulo principal de Mayer, porque Mayer falleció hace 20 años, va a estas reuniones y a las reuniones participa un obispo que es Jorge Bergoglio, el actual papa. Entonces, cuando el papa asume el papado, él mantiene esta organización de diálogo interreligioso, convoca a los dirigentes musulmanes y judíos a plantar un árbol en Roma y en Jerusalén, por supuesto que antes de esta guerra, buscando la paz. Y esta iniciativa de diálogo interreligioso por la paz continúa, solo que la integra nada menos que el Papa.
junto con Daniel Goldman, el imán musulmán, y están haciendo una iniciativa por la paz. Entonces, lo que yo propuse al museo es invitar, no al Papa, porque eso no nos da el cuero, pero al rabino Daniel Goldman, a que cuente la historia de este diálogo interreligioso como una, digamos, como una propuesta respecto a la situación actual de la guerra, porque eso me excede a mí, yo no puedo, pero con aliados como estos, que en una de esas, por lo menos se puede generar una propuesta, una idea. Evidentemente, yo lo vi esta mañana, todos estos señores vestidos de morado, el Papa tiene unos cuantos seguidores y su prédica por la paz me parece interesante en este contexto, con una llegada mucho más grande que la de cualquiera de nosotros artistas. Entonces, de esta manera, me parece que podría aprovechar la exposición en el Museo Judío de Contemporary Jewish Museum de San Francisco para generar una noticia o una incidencia en la discusión pública. Hasta ahí es lo que se me ocurrió. Todavía tengo tiempo hasta junio. Listo, espero haber contestado la pregunta. Espero que sí. Supongo que sí. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. A las 7:30 empezaremos con el panel Archivos Fotográficos, Patrimonio y Coleccionismo, con Vilena Figueira, Mayu Moana y Yadira Hermosa, moderado por Mariana Montalvo. Muchas gracias. Empezamos a las 7:30.